Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda y habla nuevamente Nikos Ricoy desde el Ministerio Tinajas, llenando a cada uno con el agua de la palabra. En el día de hoy, en todo el ambiente cristiano que nos rodea, uno de los temas más polémicos y discutidos en la teología bíblica es saber dos cuestiones. Si el Señor Jesús pasó haciendo el bien y nunca pecó, y si él judicialmente no merecía morir, entonces tenemos dos preguntas. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Y quién fue el que lo mató? Podría dar las respuestas ya, de forma concreta, pero quiero que antes vea el contexto y las razones que argumentamos para dar al final del videomensaje las dos respuestas. No es que uno quiera generar expectativa hasta el final, sino que antes de contestar estas dos preguntas, que son el lema de nuestro videomensaje, vamos a dar un par de puntos y 8 argumentos. Punto número 1. Cuando hablamos del término compuesto Jesucristo, estamos hablando de dos naturalezas a la vez en un sujeto, es decir, una naturaleza humana perfecta, llamada Jesús, y una naturaleza divina, Dios el Hijo, viviendo dentro de ese cuerpo perfecto. Así como en el Antiguo Testamento Dios habitaba en un arca, ahora en el Nuevo Testamento, en ese arca móvil llamado Jesús, habitaba el Hijo de Dios, es decir, una de las personas de la divinidad, el cual es totalmente divino en toda su esencia plena. Como decía Pablo en Colosenses capítulo 2, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Necesitamos aclarar esto en primer lugar para que se vea de forma pública lo que creemos teológicamente y en segundo lugar porque es necesario decir esto para saber lo que sucedió en la cruz. En la cruz había un hombre y dentro de ese hombre estaba una de las personas de Dios, el Hijo. Dicho básicamente esto, continuemos el viaje argumental hacia las respuestas de nuestra pregunta de hoy. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Y quién mató al Señor Jesucristo? Pero antes nos falta aclarar el segundo punto. Punto número 2. La Biblia dice y nos enseña muchas veces de forma inferencial las doctrinas que en ella hay, es decir, de forma deductiva o de forma indirecta. Por ejemplo, el caso más claro de esto es el tema de la pluralidad de Dios y el tema de la Trinidad de Dios, donde no se enseña de forma directa, sino de forma indirecta, es decir, de forma inferencial. Y así podríamos seguir con muchos temas de doctrina que se deducen solo por la ley hermenéutica de la inferencia, que nos enseña las verdades de la doctrina de forma indirecta. Jamás en la Biblia se dice claramente la Trinidad, sino que se infiere claramente. Jamás en la Biblia se dice claramente que Dios es plural y trino, sino que se infiere claramente que es plural y es trino. La ley hermenéutica de la inferencia es una importantísima ley universal de interpretación de cualquier tipo de textos, sean jurídicos, literarios o bíblicos. Por lo tanto, es muy importante, estimado oyente, comprender esto para responder correctamente a esta pregunta teológica de nuestro videomensaje de hoy, porque lo que vamos a concluir en este mensaje no se dice en la Biblia de forma directa en ningún versículo bíblico, sino que se dice de forma indirecta, es decir, de forma inferencial. Habiendo aclarado estos dos puntos que en el cuerpo Jesús vivía el Hijo de Dios, y que la Biblia dice algunos puntos de forma inferencial, vayamos entonces con los argumentos que nos permiten dar nuestras respuestas a las dos preguntas de este audiomensaje. Primera premisa. La Biblia entera declara que Dios es plural, y más concretamente Dios es trino, como ya hemos visto. Aunque este no es el lugar ni el momento de defender la doctrina de la Trinidad en la cual creemos, igualmente decimos que Dios es una familia. Está compuesta de 3 individuos y los 3 son de la misma naturaleza. Repito, Dios es una familia. Está compuesta de 3 individuos que son de la misma naturaleza. Ahora, si Dios es trino, es decir, 3, Hijo, Padre y Espíritu Santo, y el Hijo estaba abajo en la tierra, hablándole al Padre que estaba en el cielo, hablándole de su abandono,
como dice Mateo y dice Marcos, entonces deducimos por pura lógica y descarte que el Espíritu Santo estaba apoyando la decisión del Padre de abandonar y juzgar al Hijo. Es pura lógica. En Getsemaní vemos al mismo Jesús hablando al Padre de la copa de la ira que le caería encima y tendría que beber. En el Calvario vemos al Hijo abandonado clamando al Padre. En Isaías capítulo 53 vemos que todo el capítulo habla de herido por Dios, abatido por Dios, que Dios descargó sobre él el pecado. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y por último, lo más desgarrador está en el verso 10 donde dice, quiso Dios destrozarle con padecimientos. En Levítico capítulo 16, en el gran día de la expiación en Israel, vemos a un cordero degollado y a otro abandonado en el desierto, ejemplarizando estos dos animales lo que sucedería miles de años después en el Calvario. El Cordero de Dios muerto y el Cordero de Dios abandonado. Por lo tanto, concluimos que dos personas, el Padre y el Espíritu, es decir, al resto de Dios, abandonan a un tercero, es decir, el Hijo de Dios. Hasta aquí la primera premisa. Segunda premisa. Por otro lado, la Biblia habla en Gálatas capítulo 3 que Cristo fue maldito y hecho maldición por el hombre. Eso de maldición implica como poco rechazo, abandono, rotura de la comunión, desprecio, castigo, dolor, desgarro de la unidad divina, aborrecimiento personal y muerte, es decir, separación entre ellos. Tercera premisa. Si Jesús tiene una naturaleza perfecta, entonces el hombre no puede matar una naturaleza perfecta. Unos latigazos, unos clavos y unas espinas no matan a un hombre perfecto. De hecho, muchos hombres en Semana Santa simulan lo hecho por Jesús en el Calvario y siendo pecadores no mueren. ¿Cuánto más Jesús que tenía una naturaleza perfecta y sin pecado? Jesús no podía morir, no había pecado, por lo tanto viviría hasta el día de hoy, y el hombre no puede matar una naturaleza perfecta. Por otro lado, si el hombre matara a Jesús, el hombre tendría una participación activa en la salvación, y eso le daría orgullo al hombre y le quitaría gloria a Dios. La Biblia dice que la salvación es de Yahvé y que Él no cede su gloria a nadie. Por lo tanto, estimado oyente, por estas dos razones el hombre no fue quien mató a Jesús. Y así quedan descartados los judíos y los romanos. Cuarta premisa. El siguiente candidato sería el diablo, pero estamos en la misma cuestión. El diablo no tiene ni la más mínima participación en el Calvario. No podía tocar el Cordero perfecto, lo tenía prohibido. Es más, Colosenses capítulo 2 dice que Jesús avergonzó al diablo en la cruz. Por lo tanto, si el diablo matara a Jesús, el diablo también se llenaría de orgullo y tendría participación en la salvación. Le quitaría la gloria a Dios y eso jamás sucederá. Por lo tanto, queda así descartado que el diablo no mató al Señor Jesucristo. Quinta premisa. Pensemos también esto. El cordero en el Antiguo Testamento solo podía ser sacrificado, matado y ejecutado por el sacerdote en estado puro. Por lo tanto, ni judíos ni romanos ni el diablo pudieron matar a Jesús, porque todos eran impuros. Así que por pura deducción lógica y entendimiento teológico del sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento, el único que pudo ejecutar y matar a Jesús fue el Padre en complicidad con el Espíritu Santo, el cual apoyaba dicho sacrificio, ya que Dios es trino. Sexta premisa. Por otro lado, tenemos también el apoyo de la tipificación de este sacrificio del Padre matando al Hijo en el caso de Abraham con Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, igual que Jesucristo. Isaac era inocente, no había hecho nada para merecer la muerte, igual que Jesucristo. Y continuando con la similitud, Abraham, representando a Dios el Padre, iba a sacrificar en el altar a Isaac,
lo iba literalmente a matar. Es muy clara, estimado oyente, la enseñanza de esa historia. Toda esta historia del sacrificio de Abraham con Isaac tipificaba, ejemplificaba y anunciaba, profetizaba lo que sucedería varios siglos después en el Calvario. Así que Jesús, el hijo de la promesa, como Isaac, inocente como Isaac, fue sacrificado por el Padre. Contundente e irrefutable. Séptima premisa. Tampoco debemos olvidar que el mismo Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 41, declara esto: «Apártate de mí, maldito». Esto es lo que dice a todo hombre que no se ha convertido, y esa maldición es precisamente la maldición y rechazo, apartamiento y separación, abandono y castigo que le cayó a Jesús en sustitución del hombre no convertido. Maldición que se ve claramente dicha en Gálatas capítulo 3. Por lo tanto, es irrefutable que Jesús fue hecho maldición en sustitución del hombre, y al decir maldición, eso implica abandono, rechazo, separación, juzgamiento, castigo, aborrecimiento personal y similares. Los sentimentales del Evangelio romántico, los que no creen que Jesús fue abandonado, castigado y matado por Dios, no son capaces de asimilar estas premisas contundentes. El que castigó y mató en la crucifixión al Hijo fue el Padre en unión y complicidad con el Espíritu Santo. Repito, el que castigó y mató en la crucifixión al Hijo fue el Padre en unión y complicidad con el Espíritu Santo. Octava premisa. No debemos olvidar, estimado oyente, que la palabra muerte significa separación. Por lo tanto, en la cruz hay dos separaciones a la vez, es decir, hay dos muertes. La primera muerte o separación es la física del cuerpo de Jesús, al cual el Padre le quita la vida. Segundo, la segunda muerte es la separación del Hijo de Dios de la unidad divina, por ser rechazado por el Padre en complicidad y apoyo del Espíritu Santo. Es decir, dos de ellos, Padre y Espíritu Santo, deliberadamente se apartaron, desterraron, desgajaron, desgarraron, destrozaron, los separaron de la unidad divina. Cristo fue separado de la familia de Dios. Esta separación entre ellos se llama muerte espiritual, que es precisamente, estimado oyente, la muerte espiritual que vivirá el inconverso por toda la eternidad, apartado de la presencia de Dios, si no se convierte por medio del Evangelio. Repito, esta separación entre ellos se llama muerte espiritual, que es precisamente la muerte espiritual que vivirá el inconverso por toda la eternidad, apartado de la presencia de Dios, si no se convierte por medio del verdadero Evangelio. Por lo tanto, en Jesucristo hay dos muertes. La muerte física de Jesús, porque está escrito que la paga del pecado es la muerte física, y la muerte espiritual, es decir, la separación que vivió el Hijo respecto del Padre y del Espíritu Santo. Esta muerte espiritual del Hijo de Dios equivale a la muerte eterna o separación eterna de Dios, que es lo que le espera al hombre pecador. Cristo experimenta en la cruz la muerte eterna, porque al ser ellos de esencia divina y eterna, entonces un instante de separación entre ellos equivale a una eternidad. Por lo tanto, el tiempo de separación en el Calvario entre el Hijo y el resto de Dios es equivalente a la eternidad separada de Dios, que es lo que le espera al impío si no cree en el Evangelio. Repito, el tiempo de separación en el Calvario entre el Hijo y el resto de Dios es equivalente a la eternidad separada de Dios, que es lo que le espera al impío si no cree en el Evangelio verdadero. En conclusión, queda demostrado bíblicamente hablando, contra toda refutación, que el que mató al Señor Jesús físicamente
y el que rechazó y separó al Hijo de la unidad divina fue el Padre en complicidad y apoyo con el Espíritu Santo. Pero aún nos queda la pregunta siguiente, estimado oyente. ¿Por qué tenía que morir Jesús entonces bajo la ira del Padre? Respuesta. El Padre mata a Jesús físicamente y destierra a su Hijo de la unidad divina para descargar la ira de Dios y así hacer justicia de las injusticias del hombre, para que esta justicia que merece el hombre no caiga sobre el hombre en la condenación eterna. Para que el hombre pueda evitar que le caiga la justicia de Dios sobre él, por causa de sus injusticias, Dios pone dos condiciones a todo hombre. Primero, que reconozca sus injusticias, es decir, que se arrepienta. Y segundo, que el hombre se apropie por medio de la fe de la justicia caída sobre el Hijo en la cruz. Entonces, al haberse arrepentido y puesto su fe en la justicia de la cruz, esa ira y esa justicia que merece el hombre ya no le caerá al hombre en la eternidad. Esta es precisamente la buena noticia del Evangelio verdadero. En la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias, estimado oyente. Escucha bien esto, por favor. El mismo que mató físicamente a Jesús es el mismo que por paciencia hasta el día de hoy no te ha quitado la vida, pero puede quitártela en cualquier momento para que tú puedas ver esta salvación. Y el mismo que desgarró al Hijo de la unidad divina es el mismo que puede abandonarte por toda la eternidad, desgarrado de la unidad divina, en compañía de los diablos para todos aquellos hombres que no se conviertan por medio del verdadero Evangelio. Escapa de ahí, estimado oyente. Reconoce tus pecados y aprópiate de esa justicia que merecías y que le cayó al Señor Jesucristo. Hasta aquí nuestro mensaje. Para conocer más detalladamente el Evangelio verdadero, sus dos noticias y sus dos condiciones, entra en nuestro canal y allí lo verás. Cualquier pregunta, aclaración o comentario del tema de hoy, escríbenos. Les ha compartido nuevamente la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad desde España, Nikos Ricoy.